Hola, mi nombre es Naomi Sabina Reyes Hernández, soy del grupo segundo E y este video es para la materia de Derecho. Hoy les voy a hablar sobre la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué es una sociedad mercantil? La sociedad mercantil es la personalidad jurídica que se crea para iniciar una actividad económica con ánimo de lucro. Uno o más individuos se agrupan según la legislación mercantil y se convierten en socios para desempeñar una actividad económica con la meta final de conseguir beneficios. Hay diferentes tipos de sociedades mercantiles, como las regulares, irregulares, nacionales y extranjeras. Las regulares son aquellas que están constituidas conforme a los criterios de la ley, es decir, deben estar inscritas ante notario público, constan en un acta constitutiva y están escritas en el registro público. Las irregulares, como su nombre lo indica, son aquellas que no están constituidas bajo los requisitos que la ley establece. Las nacionales también son aquellas que se constituyen dentro del territorio nacional y se forman bajo las leyes mexicanas. Las extranjeras son aquellas que se constituyen bajo un régimen normativo diferente al mexicano y tienen su domicilio fuera del territorio. Sociedades mercantiles que regula la ley son sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificadas. Los requisitos del acta constitutiva para cada una son en sociedad en comandita simple, el nombre se forma con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las palabras y compañía, u otros equivalentes. Cuando en ella no figuren los de todos, se agrega siempre esencia. El capital social no deberá ser menor a 50,000 pesos. Es suscrito y fijo. La responsabilidad de los socios es cualquier persona, ya sea socio o comunitario, extraño a la sociedad, que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social, quedará sujeto a la responsabilidad de los comanditados. Su duración es indefinida. Los órganos que la regulan son la Asamblea de Accionistas, los administradores, que son representantes de la sociedad, y el comisario. La calidad de los socios. Socios comanditados son responsables de las deudas sociales de manera subsidiaria, indefinida y solidariamente. Tienen la calidad de comerciantes y son sujetos a la quiebra de manera individual cuando se produzca la cesación de pago de la sociedad. El socio comanditario no son responsables ni subsidiaria ni solidariamente de las obligaciones que contraiga la sociedad. El fondo de reserva se crea separando anualmente el 5% de las utilidades netas hasta que este fondo alcance el importe de la quinta parte del capital social. La sociedad de responsabilidad limitada se integra con las aportaciones de los socios, que son el límite de su responsabilidad económica y legal para con la sociedad. El capital aumenta según se observan las nuevas reglas de la constitución de la sociedad, se reduce por pérdidas para dotar la reserva legal y por la devolución del valor de las participaciones. Al constituirse la sociedad del capital deberá estar íntegramente suscrito y exhibido por lo menos el 50% del valor de cada parte social, puede ser fijo o variable. Los socios son responsables de las operaciones en la sociedad hasta un monto de igual valor a las aportaciones realizadas. Su duración es indefinida y los órganos son asamblea de socios, el consejo de administración o gerentes y el consejo de vigilancia. La calidad de los socios se puede constituir por dos o más socios con un máximo de 50. El fondo de reserva en la Ley General de Sociedades Mercantiles establece un monto siendo el 5% de las utilidades anuales hasta una cantidad que representa el 20% del capital total de la sociedad. La sociedad anónima es su nombre, la denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquier otra sociedad y al ampliarse irá siempre seguida de las palabras sociedad anónima o de su abreviatura SA. El capital será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios y se disminuye por el retiro parcial o total de las aportaciones. El contrato social establece el monto mínimo del capital social y este tiene que estar íntegramente suscrito y se exhibe en dinero en efectivo, cuando menos el 20% del valor de cada acción pagada en el numerario. Se puede constituir como sociedad de capital variable. Los socios responden con todo su patrimonio por las deudas de la sociedad hasta el monto de sus acciones. Su duración es indefinida. Sus órganos son la Asamblea General de Accionistas, el Administrador o Consejo de Administración y los comisarios. La calidad de los socios es que haya dos socios como mínimo
y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. El contrato social establece el monto mínimo del capital social y se exhibe el dinero en efectivo cuando menos el 20%. El fondo de reserva tiene que estar formado de las utilidades netas de toda la sociedad. Deberá también separarse anualmente el 5% como mínimo hasta que el importe alcance la quinta parte del capital social. La sociedad en comandita por acciones podrá existir bajo una razón social que se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las palabras y compañía u otros equivalentes. Cuando en ellas no figuren los de todos a la razón social o a la denominación en su caso, se agregarán las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviatura S en C por A. El aumento en el capital social se debe a las aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y se disminuye también por el retiro parcial o total de las aportaciones. El capital deberá estar íntegramente suscrito y exhibido, y es variable. Los socios responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comunitarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Su duración es indefinida. Los órganos son la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración o Administrador Único y el Consejo de Vigilancia o Comisario. La calidad de los socios: debe haber como mínimo 2 socios y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. En el caso de que se integre por 2 socios únicamente, uno de ellos deberá ser comanditario y el otro comanditado. El fondo de reserva se crea de las utilidades también netas de toda la sociedad. También se separa el 5% hasta que alcance la quinta parte del capital social. La sociedad cooperativa. La razón social será el nombre de la compañía seguido de sociedad cooperativa o su abreviatura S.Coop. El capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios, y de disminución por retiro parcial o total de las aportaciones. El capital es suscrito y variable. Los socios responderán en forma subsidiaria por las obligaciones sociales que se hubieran generado con anterioridad a dicha inscripción. Su duración es ilimitada. Los órganos son la Asamblea de Socios, el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. La calidad de socios se integran con un mínimo de 5 socios, con excepción de aquellas a que se refiere el artículo 33 bis de esta ley. El fondo de reserva podrá ser delimitado en las bases constitutivas, pero no será menor del 25% del capital social en las sociedades cooperativas de productores y el 10% en la de los consumidores. Sociedad por acciones simplificadas. La denominación se formará libremente, pero distinta de cualquier otra sociedad, y siempre seguida de las palabras Sociedad por Acciones Simplificada o su abreviatura SAS. El capital puede ser a partir de $1. Los ingresos anuales no podrán superar los 5 millones de pesos. Su capital es suscrito y variable. La responsabilidad de los socios o accionistas está limitada al monto de sus aportaciones. No tendrán que apartar utilidades para fondo de reserva. Su duración también es indefinida y sus órganos son la Asamblea de Accionistas y el Administrador. Su calidad es que haya uno o más accionistas, que él o los accionistas externen su consentimiento para constituir una SAS bajo los estatutos sociales que la Secretaría de Economía ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución. En ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública. El fondo de reserva: los accionistas no tendrán que apartar utilidades para el fondo de reserva. La sociedad de capital variable. A la razón social o su denominación propia del tipo de sociedad se añadirán siempre las palabras de capital variable, o comúnmente conocidas como DCB. Su capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones. El contrato constitutivo. En el capital deberá las sociedades por acciones del contrato social o la Asamblea General Extraordinaria fijarán el aumento de capital y la forma y términos en que deberán hacerse las correspondientes emisiones de acciones. Las acciones emitidas y no suscritas a los certificados promisionales, en su caso, se conservarán en poder de la sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción. El capital es variable y la responsabilidad de los socios. Estos se limitan al capital y acciones de la propia empresa, es decir, los socios no están protegidos de responder de manera personal y en su patrimonio. Su duración también es indefinida. Sus órganos son Asamblea General de Socios, el órgano de administración y el órgano de vigilancias.
La calidad de los socios. Los fundadores no pueden estipular a su favor ningún beneficio que menoscabe el capital social, ni en el acto de la Constitución ni para prevenirlo. Todo pacto contrario será nulo. El fondo de reserva deberá separar anualmente el 5% de sus utilidades netas para formarlo hasta que este fondo alcance el importe de la quinta parte del capital social. La sociedad de nombre colectivo. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes. El capital mínimo no podrá ser inferior a la quinta parte del capital inicial. El capital debe estar íntegramente suscrito, es variable. La responsabilidad de los socios es todos responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente a las obligaciones sociales. Su duración también es indefinida. Sus órganos son Asamblea General de Accionistas y Administradores. La calidad de los socios son industriales que aportan su trabajo y perciben un sueldo, y los socios capitalistas que aportan el capital monetario. El fondo de reserva también es 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o quinta parte del capital social fijo. Y por último, la asociación en participación. No tiene personalidad jurídica, ni razón social o denominación. No hay capital social, solo aportaciones de bienes o servicios. La responsabilidad de los socios, las obligaciones del asociante en el contrato de asociación en participación debe entregar a la sociedad las utilidades y reintegrarle sus aportaciones cuando no se haya pactado la transmisión de propiedad. Debe desempeñar sus actividades sin la intervención directa del asociado. Es el responsable de actuar como el representante legal y el encargado de la administración del negocio. El asociante debe obrar en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y asociados. Las obligaciones del asociado son: este podrá disfrutar de las utilidades que se generen o correr también con las pérdidas según sea el caso. Es responsable de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Los asociados no deberán inscribir la asociación en participación en el Registro Federal de Contribuyentes con el fin de hacer la distinción de los ingresos por posibles actividades propias. Es lo que deberán hacer. Su duración es indefinida. Sus órganos no existe órgano social, únicamente se maneja por el asociante que obra en nombre propio. La calidad de los socios. El único responsable frente a terceros por el acto jurídico para el que obtuvo financiamiento es el asociante, el cual responde ilimitadamente con sus propios bienes y no es obligatorio tener un fondo de reserva. La disolución de estas sociedades es el acto jurídico a través del cual la sociedad suspende el desarrollo de su actividad y entra en el proceso para finiquitar su operación y llegar a la liquidación final. ¿Qué es liquidación? Es el proceso por el cual se van enajenando los derechos y bienes de la empresa por los liquidadores correspondientes. Escisión es cuando se necesita saber si la sociedad va a desaparecer o no. Fusión se da cuando una empresa absorbe a la otra, y transformación consiste en que la sociedad pueda dejar de ser la sociedad jurídica que fuese antes. Bastará con hacer un acta para adecuar el contrato social. Eso fue todo y muchas gracias.